El día de ayer grabé, según yo, uno de los mejores temas que he grabado de esta serie. Me gustó mucho. Me quedó, según yo, muy bien, porque hay ocasiones en las que después de terminar la grabación de alguno de los temas, me quedo con la sensación de que no fui claro en algo, o recuerdo luego alguna otra historia, alguna otra anécdota o alguna otra cita que hubiera enriquecido el tema. Y me quedo con esa sensación de que quedó incompleto o de que pudo ser mejor. Sin embargo, el día de ayer grabé, yo creo que el mejor. Sin embargo, no lo van a poder escuchar porque ni siquiera yo voy a poder hacerlo. Cuando quise escucharlo para ver si pasaba esa última criba que les hago a los temas para decidir si se los comparto o no se los comparto, pues resultó que no lo tenía. Estas charlas las grabo con 2 cámaras y en otras ocasiones había sucedido que se dañaba el archivo de alguna de las 2 cámaras, pero me quedaba el otro y yo me las arreglaba. Los videos dan esa oportunidad de hacer una edición y yo me las arreglaba para armar de cualquier forma el tema, porque ambas cámaras tienen audio. Entonces, si se me pierde la grabación de una de las cámaras, utilizo el de la otra. E igual, cuando me falla la otra, pues utilizo la alternativa. De alguna manera me las había arreglado hasta el día de ayer. El día de ayer me quedé muy conforme, me quedé muy contento con el tema. Y cuando iba a empezar a trabajar en él, pues sorpresa. Veo una de las cámaras, trato de bajar el archivo del video a la computadora y pues resulta que el archivo estaba dañado. Desde que vi el nombre del archivo con unos signos extraños, dije, aquí pasó algo, algún virus o algo, no sé, y estaba dañado. Ya no lo pude abrir y traté de convertirlo y no se pudo, ya se dañó. Luego me fui a la otra cámara y me di cuenta que tenía grabado 5 segundos. Me di cuenta que la cámara que es a este costado, a la que está viendo hacia el volante, esa cámara, cuando la puse a grabar, luego la puse en el pedestal y resultó que algo le moví y pues hasta ahí llegó la grabación, se cortó, 5 segundos. Entonces, de la cámara que ve hacia el frente, resultó que el archivo estaba dañado, y la cámara que ve hacia el volante tenía grabado solo 5 segundos y se ve claramente cómo la prendo y en lo que la voy a poner en el pedestal, en ese momento, pum, deja de filmar. Entonces pues algo le piqué, algo hice y ya no sirvió. Y claro que esto, uno se recupera de las pérdidas, pero pasa un rato siempre. Y el dolor ayer pues era de que, según yo, me había quedado muy bien la idea que quería expresar, utilicé todos los ejemplos que quería, me había quedado perfecto. Como les digo, yo creo el mejor que he grabado, y sin embargo pues ahí estaba. Y entonces, claro que en esos momentos de dolor, de angustia, de pues ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Si es algo para Dios, si es algo bueno, ¿por qué pasa esto? Y como en muchas otras circunstancias de nuestra vida decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué lo permite? Y ayer llegó un momento en el que uno pasa en su pena, en su dolor, en su tristeza o en el coraje. Uno dice, pues ¿por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué se me echaron a perder las grabaciones de las 2 cámaras? Voy a tener que poner una tercera.
Y entonces pasé por ese punto, por ese momento. Y después, ya cuando uno dice, no, pero es que pues Dios no pudo haber sido Dios por esto. Y entonces uno luego pasa al siguiente culpable, el diablo. Sí, el diablo metido en todo como siempre. No puede ver algo porque siempre va a tratar de poner el pie, va a tratar de estorbar. Y entonces ya dije, bueno, pues el diablo. Y entonces dije, pues voy a tener que hacer más oración. Pero antes, en el momento en el que dije, pues Dios, fue Dios, yo dije, pues quizá algo no iba a ser bueno, algo que yo no alcanzo a percibir iba a hacer daño o no iba a ser conveniente que alguien lo escuchara. Quizá no este año, sino dentro de 5 años, que alguien encontrara por ahí este video en internet y lo viera y le iba a hacer algún daño. Entonces por eso tal vez Dios, previendo eso, se aseguró de que no lo pusiera. Entonces una grabación se dañó el archivo y en el otro simplemente no existe archivo porque se grabaron 5 segundos, entonces no existe. Entonces se quiso asegurar y por eso Dios no lo permitió, lo quitó. Me evitó hacer eso. Y luego ya después pasó lo del diablo. Así, siempre metido, no puede ver algo porque siempre está tratando de estorbar. No le conviene y por eso, así. Y entonces pasé al siguiente culpable. Me fui hasta mi ángel. A mi ángel de la guarda. Y entonces yo dije, ¿por qué no intercediste por mí, angelito? ¿Por qué no intercediste ante Dios? Si fue Dios, ¿por qué no intercediste ante Él por mí? Pues para que no pasara. O me viniste y me aconsejaste que no dijera eso para que ese video hubiera podido servir, quitándole eso. ¿Por qué no viniste y me hablaste en mi oído? ¿O por qué no hablaste con Dios? Entonces también mi ángel salió regañado. Y le dije, y si fue el diablo, pues ¿por qué no me defendiste? Y así pasé por esos momentos durante la mañana. Y ya para mediodía, pues ya yo estaba tranquilo y dije, simplemente pues hay que volver a grabarlo. ¿Va a quedar como quedó este? Posiblemente no. Posiblemente no quede igual. Quizá quede mejor. No lo sabemos. Y ya me quedé tranquilo y me quedé conforme. Pero cuando ya en la tarde estaba reflexionando sobre esto, yo me puse a pensar de cómo en ciertas situaciones de nuestra vida, pues culpamos a Dios. Y decimos, Dios es el culpable de esto. Tal familiar mío, que es el que yo más quería, se murió. Y entonces Dios se lo llevó sin darse cuenta y sin tomar en cuenta de cuánto yo lo necesitaba vivo. O Dios permitió que yo cayera en esta situación porque Dios pudo evitarlo. Dios pudo evitar que yo empezara a tomar drogas. Dios pudo evitar que yo tomara alcohol en exceso. ¿Por qué la situación en mi matrimonio es así? Pues es que Dios me permitió casarme con esta mujer. Dios permitió que yo me casara con este hombre. Incluso fuimos a su iglesia y ahí todavía Él pudo haber evitado que yo me casara con este hombre, esta mujer. Y ahora, ¿cómo está nuestra situación? Si es que Dios permitió que aquel día yo estuviera en aquel lugar y conociera a aquella persona que no me correspondía, y pues pasó lo que pasó, pero es que Dios lo permitió porque pudo haberlo evitado. Pues si Dios es todopoderoso, entonces Él pudo evitar todo eso y mi situación matrimonial de vida no estaría así. Esta enfermedad que tengo, y así nos vamos por cada una de las situaciones en nuestra vida y pues a veces culpamos a Dios. En esas mismas situaciones, en estos momentos de dolor, en estos ciclos de sanación, en estos ciclos de restauración física y mental y espiritual, pues decimos,
pasamos por Dios y luego culpamos al diablo también. Cuando la situación en la casa, que empiezan a juntarse ciertas situaciones raras, extrañas, se descompone un auto, uno de los hijos se golpea, en el trabajo empieza a haber problemas y empiezan a juntarse en cuestión de 1, 2, 3 días y no acabamos de salir de un problema y no acabamos de solucionar un problema cuando se viene otro y decimos, el diablo está aquí. El diablo está aquí, nos está atacando mucho, nos está atacando muy fuerte, nos está atacando el diablo. Aquí anda el enemigo metido y es el que está provocando todo eso. Y estamos pensando en eso cuando nos hablan por teléfono y se suma algo más, así como ándale, en respuesta, así como diciendo, sí, muy enojado conmigo. Y yo escucho muy seguido decir a alguien, no sé cómo se diga en tu país, pero aquí es una frase muy, no sé si sea muy típica de incluso de la ciudad o a lo mejor nada más de personas muy cercanas a mí, pero aquí se dice mugre lepe. Mugre lepe significa un lepe es un niño y ya ven que hay niños que son muy vagos, muy traviesos, que no entienden. Y entonces cuando ya los papás, o sobre todo las mamás, ya están muy enojadas, dicen mugre lepe, o sea, para no decir más feo, para no decir una grosería, pues eso es como que lo más fuerte que se permiten decir para un niño que está dando mucha lata y que ya las cansó. Y ay, así dicen mugre lepe, ya me tiene cansada. Y entonces así el diablo dice, sí, ya me estás diciendo mugre diablo, porque sientes la situación muy dura en tu casa, en la situación económica de tu familia, las enfermedades se juntaron, hay fallecimientos y parece que todo empieza a juntarse y tenemos dinero para pagar justo algún servicio, alguna necesidad imperiosa. Y tenemos el dinero, apenas vamos a salir la semana y se llega y se suma algo más. Se suma una necesidad nueva. Y entonces decimos, no, pues que el diablo ya nos trae. Está enojado por algo que estamos haciendo. Y ya nos trae. O ya nos cayó una maldición, decimos, ya nos cayó una maldición. Y yo en mi caso ayer, pues también, no sé ustedes qué relación tengan con su ángel de la guarda. Yo le sigo rezando. Porque de hecho, yo no le rezaba de niño. Si han visto mis videos, pues sabrán por qué yo no le rezaba de niño a mi ángel de la guarda, y yo le empecé a rezar pues hace algunos años, y para mí no existió eso de que pues el angelito era para rezarle, los niños le rezan al angelito, ya los mayores no. Eso para mí no tiene valor, puesto que yo le empecé a rezar grande, y yo todos los días le rezo a mi ángel de la guarda. Y yo por eso ayer también, pues a mi ángel de la guarda también le di su repasada. Primero, se me perdieron mis videos. El primero que le eché la culpa fue a Dios. Al segundo que le eché la culpa fue al diablo. Y al tercero que le eché la culpa, no porque tuviera poder para hacerlo, sino porque no me defendió, no me ayudó, no intercedió lo suficiente. Y entonces, pues también a mi ángel de la guarda. Y ayer por la tarde recordé una historia de un amigo. No voy a poder contar toda la historia completa con sus palabras y sus letras completas, todas las situaciones, porque es una historia personal, es una historia de él. Sin embargo, voy a matizarla, espero lo suficiente como para que se entienda lo que sucedió y qué relación tiene con esto que les estoy contando. Resulta que él en alguna ocasión, haciendo su servicio social, estaba en alguna parte rural del estado, de aquí del estado donde vivimos. Él estaba allá haciendo su servicio y un día estaba él aseándose, se estaba bañando y se le acabó el gas, se le acabó el agua caliente. Y entonces él, para salir, salió para revisar
el boiler, el calefactor para el agua caliente, pero estaba fuera de donde él estaba. Recuerden que él estaba en un área rural. Y entonces dice que él pues estaba a medio baño, se le acabó el agua, él estaba ya dentro de la regadera y todo. Y pues él dijo, pues estamos aquí en medio de la nada, nadie ve. Y entonces se le hizo fácil, se puso solo una toalla para salir a revisar el boiler. Y nunca recordó que las puertas de aquel lugar donde él estaba eran de esas puertas que uno las deja abiertas y solas se van cerrando. Y ¡pum! Se cierran lentamente, sin decir nada, pero están puestas con cierta inclinación o solas con el paso de los años. Solitas se van haciendo con cierta inclinación y se cierran. Entonces él salió a revisar el boiler nada más con la toalla enredada. Y cuando estaba revisando el boiler, de repente se da cuenta, escucha el ruido de la puerta por donde salió y ¡pum! Escucha que se cierra. Y entonces él pues obviamente no traía llaves y esa puerta tenía nada más, se podía abrir nada más por la parte de adentro. No traía llaves, no traía nada. Y entonces se fue rápido a la otra puerta a ver si estaba abierta. De pura casualidad, a ver si la había dejado abierta porque él estaba solo ahí. Y que se da cuenta que no, que también está cerrada. Y en eso estaba diciendo, pues voy a tener que romper un vidrio, voy a tener que patear una puerta hasta que se rompa para abrir y luego ya después la arreglo. Y él estaba pensando en ver cómo él iba a poder resolver aquello, cuando en eso escucha que en aquel camino que por aquella hora no pasaba nadie, se escuchó que venía un camión grande. Y se fijó a lo lejos y era un camión que venía lleno de obreros y todos los obreros arriba de la caja. Todos los obreros arriba en aquel camión y vio que venían hacia donde él estaba y dijo, van a llegar y van a pedir agua, van a pedir algo. Entonces, ¿qué hago? Porque si llegan y me encuentran aquí sentado en esta piedra donde estoy pensando a ver qué voy a hacer, obviamente se van a dar cuenta de lo que pasó. O sea, qué vergüenza. Entonces él dice que él no pensó, sino que dijo, voy a correr. Entonces, cuando él se levantó, corrió hacia la puerta que se había quedado cerrada para patearla, para ver si podía entrar y podía abrirla rápido para poderse vestir. Pero cuando él quiso correr, se manió con una manguera que estaba ahí y dice que se cayó y salió volando la toalla. Salió volando la toalla y entonces dice que se cayó y rodó lejos de la toalla. Y entonces dice que para ese momento ya el camión ya venía muy cerca, lo habían visto aquellos trabajadores, lo habían visto de lejos que había corrido, que había volado la toalla, que rodó por el suelo y que escuchaba las carcajadas y dice que él corrió rápido y se fue a la parte de atrás de ese edificio donde él estaba, se fue a la parte de atrás y ahí se quedó sin toalla y sin nada, parado así a ver qué pasaba, viendo hacia el bosque. Y él decía, esperemos que en el bosque no haya habido nadie viéndome. Y ya pues eran solo hombres, entonces de alguna forma solucionó aquel. Les digo, él nos contó todos los detalles, hay muchos momentos más en esto que le pasaron, muchos momentos graciosos. Sin embargo, para lo que nos ocupa, esto nos sirve, porque aquel amigo era del ambiente de la iglesia, del ambiente de los grupos, del ambiente de las comunidades. Y en alguna ocasión, cuando estábamos así, precisamente en una oración, estábamos, no nada más él y yo, estábamos más, si bien éramos pocos los que conocíamos esa historia, no la había contado ahí. Yo la recordé cuando estábamos en aquella oración, yo lo recordé. Y entonces yo, curioso como era en aquel entonces, como un niño, aunque ya no era un niño, con Dios, pues yo siempre me porto así.
porque lo conocí grande, entonces pues para él soy todavía un niño. Y entonces yo recordando aquello empecé a sonreír. Estaba la oración, estaban haciendo oración en aquella ocasión, en aquella comunidad, y a mi mente vino aquel recuerdo, el recuerdo de aquella anécdota, porque él estaba ahí cerca de mí. Y entonces yo, jugando con Dios, yo le pregunté y le dije, Señor, ¿cómo eres travieso? Le dije, ¿cómo eres gracioso? ¿Por qué le hiciste eso? O sea, porque yo pensaba, hizo que se le acabara el agua, hizo que se le cerrara la puerta, luego hizo que se tropezara. Y entonces yo dije, fue una anécdota muy graciosa, una situación difícil en aquel momento. Sin embargo, aquel amigo ahora también se reía junto con nosotros, pero a carcajadas. ¿Por qué? Porque ya el momento de tribulación, el momento de la preocupación, el momento de la dificultad ya había pasado. Él ya estaba aquí. Aquellos hombres seguramente nunca en su vida lo iban a volver a ver. Así es de que pues lo que pasó aquel día pues es anecdótico, ya es una anécdota, es historia. Y él pues también se reía junto con nosotros. Entonces yo así de esa forma graciosa yo le dije a Dios, ¿cómo eres vago, Señor? ¿Por qué le hiciste eso? Estábamos en oración y entonces él me contestó y me dijo, no fui yo. Y entonces yo dije, bueno, entonces fue el diablo. Fue el diablo por algún motivo, para hacerlo pasar un mal rato, para hacerlo quedar mal ante aquella gente, incluso para perjudicar su reputación en aquella región en donde él estaba haciendo su servicio. Pues fue el diablo el que le apagó el boiler, fue y le sopló a la llamita para que se le apagara su aparato de calefactor de agua, y luego fue y le empujó a la puerta para que se le cerrara y le metió el pie. Y le metió el pie para que se cayera. Y en aquella ocasión, recuerden, estábamos en oración y entonces me dijeron, no fue el diablo. Y entonces yo dije, entonces fue su ángel, el que estaba jugando, el que quiso hacerlo pasar aquella anécdota para que luego tuviera anécdotas importantes y para que luego algún día alguien estuviera haciendo un tema para compartirlo en internet. Entonces fue su ángel el que hizo todo eso. Y entonces la respuesta fue, no, tampoco fue su ángel. Y yo me quedé entonces ahora sí sin alternativas. Y después de un rato la respuesta fue, él se descuidó. Él se descuidó. Él se descuidó porque no revisó que el boiler estuviera prendido. Él se descuidó porque no revisó la cantidad de gas que tenía, por lo cual el gas se acabó. Él no previó que la puerta se iba a cerrar y no puso una silla, no puso una piedra, no puso algo que impidiera que se cerrara. Él decidió salirse así cuando pudo haberse vestido y salir a revisar el boiler con las llaves en la mano, o con las dos puertas abiertas, o con una ventana abierta. Él decidió salir así. Luego, cuando él corrió, fue él el que se tropezó. Nadie le metió el pie, nadie más que él puso la manguera así atravesada con la que él se había tropezado. Él se descuidó. Todo aquello que había sucedido había sido por descuido de él. Y entonces yo ayer en la tarde, después de haber culpado a Dios porque los videos se me habían echado a perder, o porque él lo había permitido, dije, yo me descuidé. Si al ponerlo en la computadora algún virus dañó el archivo, pues entonces quiere decir que pues tengo que revisar mi computadora, tengo que pasarle otro antivirus. Si cuando yo puse la otra cámara para la que toma el volante, le piqué algo con mi dedo y solo se grabaron 5 segundos, fui yo quien hizo eso. Entonces, no fue Dios, no fue el diablo,
ni mi ángel no me defendió lo suficiente. Fueron descuidos míos. Y así pasa luego también cuando nosotros culpamos a Dios a veces por algo que nos pasa, por algo que está en nuestras manos, por algo que nosotros provocamos, porque incluso hay cosas como muertes, enfermedades, rupturas familiares, divorcios, abortos, cosas así muy fuertes que decimos, no, eso sí definitivamente es cuestión de Dios. Dios hizo esto. En nuestro libre albedrío, en esa facultad que tenemos de ir tomando decisiones en nuestra vida, incluso muchas de esas cosas, si no es que todas, o sí por lo menos la mayoría, suceden por descuidos nuestros. Si tenemos problemas con que efectivamente el enemigo, el diablo, está en nuestra casa y nos está atacando muy fuertemente, habrá que ver qué tanto fue culpa de Dios. Habrá que ver qué tanto el diablo tenía empeño de entrar a nuestra casa y empezar a hacer maldades, empezar a causar la desunión, el desorden, la falta de armonía. Habrá que ver si fue él o si fue alguno de nosotros el que fue y empezó a buscar ese tipo de prácticas y fue a que le leyeran la mano, las cartas, el café, los huesos. O si compramos algún amuleto para llevar la prosperidad en nuestra casa que llegó en algún tiempo y por eso no lo notamos. Llegamos con nuestro amuleto, con nuestro talismán para la prosperidad y sí, la prosperidad llegó. Pero llegó el momento de pagarle al enemigo que fue el que permitió esa prosperidad, el que llevó esa prosperidad, pero ahora se está cobrando. Habrá que ver dentro de lo que nos pasa. Porque recordemos, son las consecuencias de nuestros actos. Pero a nosotros se nos hace fácil culpar a Dios y también se nos hace fácil culpar al diablo. Cuando culpamos a Dios, le gritamos, lo ofendemos, nos retiramos de sus cosas, nos retiramos de la misa, de la iglesia, de los sacramentos, no comulgamos, no nos confesamos porque estamos enojados con Dios. Culpamos entonces a Dios y en otras ocasiones culpamos al diablo y, como en mi caso, hasta a nuestro ángel de la guarda o a alguien más, al vecino, al resto de la familia, pero nunca el culpable somos nosotros. Rara vez reconocemos que aquella situación que estamos viviendo, sobre todo cuando es una situación de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha preocupación, el último que reconocemos como culpable es a nosotros mismos. A eso me llevó ayer aquella situación de lo que no pude grabar. Yo fui quien se descuidó. Soy yo quien tiene que poner más cuidado con lo que hace, para que las cosas luego no salgan mal y luego no termine una vez más culpando a todo mundo, menos a mí mismo, por mis descuidos. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.